Buenos días, hoy 19 de febrero de 2020, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, no sin antes saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y solicitando a este último verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, procedo en esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 23 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Si están a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal, abordando en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 626/19, interpuesto por el representante de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1391/19. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del oficio suscrito por el director de Relaciones Laborales del municipio de Irapuato, Guanajuato. Mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la reasignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 27 de septiembre de 2019, el magistrado resolutor decretó la nulidad del acto controvertido. Ante este panorama, quien representa a la autoridad demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis, mismos que al encontrarse estrechamente relacionados serán abordados por esta ponencia de forma conjunta. Así, esta ponencia estima inoperantes dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la resolución de la CUO, en virtud de que el proceso de origen se debió sobreseerse, pues existe otro pendiente de resolverse ante la segunda sala de este tribunal, en el cual el objeto que se contravierte es el mismo. De igual forma, arguye, existe identidad respecto a las pretensiones planteadas, entre ellas la abstención del registro ante el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública, el pago de indemnización de 3 meses de salario y 20 días por cada año, los haberes dejados de percibir, entre otros. Finalmente aduce que el entonces director de Relaciones Laborales sí tenía atribución para dar contestación a la petición del justiciable. En especie, la materia de recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la sala especializada, en esencia, resolvió en primer término que no se actualizaban las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada. Posteriormente decretó la nulidad para el efecto de que el director de Relaciones Laborales, ahora de Recursos Humanos, remitiera a la autoridad competente, es decir, al Ayuntamiento de Irapuato, la petición elevada el 2 de julio de 2018 por el ciudadano para que emitiera respuesta. Todo ello de conformidad con los artículos 165 y 300, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados,
sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como acontece en la especie. Se afirma lo anterior porque la autoridad que recurre no controvierte los motivos y fundamentos del acuo para no sobreseer el proceso de origen. Únicamente reitera, como lo hizo en la contestación de demanda, que se debe sobreseer el proceso de origen al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones 1 y 5 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, arguyendo además que el director de Relaciones Laborales sí contaba con atribuciones para atender y resolver la petición del justiciable, pues mediante sesión extraordinaria número 87, celebrada el 6 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Irapuato lo facultó para conocer de dicho asunto. Argumentos que fueron estudiados y resueltos por el acuo, dado que en relación a la causal de improcedencia en el considerando tercero del fallo que se analiza, el magistrado resolutor en esencia resolvió que tales causales devienen infundadas. Como puede advertirse, el acto impugnado en el proceso de origen se trata de una respuesta emitida a un particular por autoridad incompetente, mientras que en el diverso proceso 1016/18, radicado en la segunda sala, se aborda un cese verbal. Si bien en ambos casos se trata de un mismo actor, son diferentes autoridades demandadas y actos confutados. En uno se alude al tema de la incompetencia y en otro un acto verbal de separación. En el primero se condena a la respuesta, no en determinado sentido, mientras que en el segundo debe acreditarse el cese, de acreditarse el cese, el juzgador deberá pronunciarse sobre el derecho intentado. En tales circunstancias, es inconcuso que los planteamientos en cuestión resultan inoperantes, pues no combaten frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Así, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en principio para no sobreseer el proceso de origen, así como aquellos en los que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad, al considerar que quien emitió el acto controvertido carecía de facultades. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravos esgrimidos por el hoy reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 626/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto cuarto del mismo, corresponde ahora exponer lo atinente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 635/19, interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 30 de agosto de la pasada anualidad dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 751/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto controvertido. Previo al abordaje de los 5 agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano en carácter de apoderado legal de persona diversa demandó la nulidad de la resolución emitida el 25 de enero de 2017 por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, en donde determina que no es procedente otorgarle la concesión que solicitó, ni tampoco le reconoció el derecho a prestar el servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad para efectos y reconoció parcialmente el derecho instado por el justiciable. Ante este contexto, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. En el primer motivo de agravio, en esencia argumenta quien representa a la parte recurrente que la CUI no observó el artículo 204 del Código de la Materia en virtud de que no analizó correctamente la causal de improcedencia que hizo valer al contestar la demanda, consistente en que el justiciable carece de interés jurídico para comparecer a juicio a demandar la nulidad de la resolución de fecha 25 de enero de 2017. Ello es así, pues en su consideración no acreditó el carácter de representante o apoderado del ciudadano,
pues el instrumento público con el que se pretende acreditar su representación consigna un poder especial única y exclusivamente respecto a los derechos de concesión, supuestamente otorgados, no así para representarlo en juicio. Esta ponencia considera infundado el agravio esgrimido bajo las siguientes consideraciones. En primer término, se destaca que la personalidad en el proceso, también llamado legitimación en el proceso, ha sido definida como la aptitud y idoneidad para actuar en juicio, como la facultad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado, como tercero o representando a estos. Del estudio de las definiciones de varios tratadistas, concluyen en definirla como la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en el juicio determinado. Con base en lo anterior, se puede entender la legitimación procesal activa como un atributo normalmente de configuración legal para la realización de un determinado tipo de facultades procesales, específicamente las conferidas a quien demanda o funge como parte actora, para reclamar en juicio, de otra parte, las pretensiones que estime tener en su contra y actuar en el proceso correspondiente, o bien, para quien acude en su calidad de autoridad, dicho aspecto es de análisis oficioso y de orden público, porque en el proceso contencioso la representación de las autoridades demandadas es un tema relevante, del cual depende la eficacia de su actividad procesal. Por ello, el Código de la Materia de manera clara da la posibilidad de que los interesados puedan instar el proceso contencioso administrativo personalmente o por medio de representante. De igual forma establece el Código en mención que dicha representación se deberá acreditar en el primer escrito ante la autoridad administrativa o bien en el escrito de demanda o contestación ante la autoridad jurisdiccional, en términos del artículo 9 último párrafo y 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que dales ordinales, que en el caso nos ocupan, señalan que se puede reconocer al representante de la parte actora no solo en el escrito de demanda, también con el primer escrito presentado ante la propia autoridad administrativa, como puede advertirse en el acto controvertido. El propio secretario de gobierno reconoce al ciudadano peticionario como apoderado legal del otro ciudadano, lo cual se robustece con el poder especial para pleitos y cobranzas que obra en copia certificada en el juicio de origen. Así, es de precisarse que el ciudadano acudió a juicio como representante legal del justiciable de conformidad con los numerales 9 y 10 del Código de la Materia. Ello aunado a que el Código de la Materia multicitado distingue entre quien puede presentar una demanda por ser titular del derecho en pugna y quien tiene la potestad de proseguir una controversia administrativa, aspecto este último que se conoce en la teoría general del proceso como legitimación procesal o ad processum, lo cual constituye un requisito para la procedencia del litigio. Por tanto, tomando en consideración el pronunciamiento realizado por la Suprema Corte, se entiende por legitimación procesal activa la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. En el segundo agravio aduce quien representa a la autoridad demandada que le causa perjuicio la sentencia que se recurre, pues en su consideración fue contrario a lo estipulado en el artículo 204 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues a la fecha de presentación de la demanda, en términos del numeral 203 del mismo código aludido, caducaron las facultades del justiciable para concluir el trámite administrativo relacionado con la expedición del título concesión. Esta ponencia considera inoperante el agravio antes mencionado por las siguientes consideraciones. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que no existe justificación para que el justiciable no hubiera acudido a verificar el trámite, por lo cual resulta procedente que el acuo señalara que era procedente la caducidad del procedimiento administrativo. En principio, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la Cuarta Sala en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en su escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. En segundo término, en relación a la procedencia de la caducidad por inactividad de las partes, el artículo 203 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece en lo medular que sin perjuicio de observar el principio de oficiosidad,
en los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado, cuando se presente inactividad por causas imputables a éste durante un periodo de 3 meses consecutivos, la autoridad administrativa podrá declarar la caducidad notificándola al interesado. En ese sentido, tal como lo establece el procesalista español Wabs en alguna de sus obras, debe señalarse la caducidad a la instancia. Puede apoyarse la misma principalmente en 2 motivos: uno de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso la razón íntima de su extinción, y otro de orden objetivo, que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la certeza o seguridad jurídica. Esto es, la extinción del proceso que se produce por la paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de las partes. El proceso, dice, se extingue no por actos, sino por omisiones de quienes en él intervienen. Sobre tal premisa, la caducidad constituye una institución extintiva del proceso y de los actos dictados en un procedimiento, pero no de la acción deducida en él. En otras palabras, la caducidad, o también llamada perención, pone siempre término a un proceso, pero no extingue el derecho sustancial, sino solo suspende su ejercicio. Así, como puede verse el artículo 203 del Código de la Materia, la caducidad es una forma de terminación de los procedimientos administrativos iniciados por los gobernados en sede administrativa por la inactividad por causas imputables a éste durante un periodo de 3 meses consecutivos, siendo entonces que la autoridad administrativa podrá declarar la caducidad notificándola al interesado. Por lo tanto, no es procedente la excepción que plantea el recurrente en el proceso contencioso de origen, pues en su caso, le correspondía en su momento a dicha autoridad en sede administrativa declarar la caducidad de manera fundada y motivada y notificarla al justiciable. Los agravios tercero, cuarto y quinto se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. En esencia señala el recurrente que le causa agravio la sentencia, pues el acuo no tomó en consideración que en la contestación de demanda se indicó que la convocatoria no se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 75 de fecha 20 de septiembre de 1973, como lo refirió el actor, arrojándole de manera equívoca a dicha autoridad la carga de la prueba. Continúa manifestando el recurrente que el magistrado no valoró lo precisado en los artículos 62 y 63 de la entonces Ley de Tránsito y Transporte por las vías públicas del Estado, consistente en que debe existir un dictamen emitido por los peritos del Departamento de Tránsito. Y finalmente señala que ya se pronunció en relación a dicho dictamen en la resolución de 25 de enero de 2017, señalando que no omitió la convocatoria a que hace alusión el dictamen de referencia, y del mismo modo es de advertirse que quien emitió el aludido dictamen carecía de competencia para hacerlo. Así, al resolver el proceso de origen, el magistrado de la cuarta sala, en torno a los temas de que la convocatoria no se publicó como lo señaló el justiciable, así como la falta de competencia del jefe de Departamento de Tránsito para emitir el dictamen de 25 de septiembre de 1973, en el cual otorga una concesión, entre otros, al ciudadano hoy justiciable, pues en términos de los artículos 62 y 63 de la entonces Ley de Tránsito y Transportes por las vías públicas del Estado, debió existir un dictamen emitido por los peritos del Departamento de Tránsito. Precisó lo siguiente: en términos generales, que no obstante que la resolución controvertida que se analiza en el apartado de considerando refiere cierta fundamentación y motivación, se advierte que en el quinto considerando la autoridad se limitó a señalar respecto del dictamen de fecha 25 de septiembre de 1973 que la convocatoria pública a la que se hace referencia en dicho dictamen no se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 75 en fecha 20 de septiembre de 1973. En ese contexto, arguye el magistrado resolutor, analizados en su contenido los artículos en que sustentan las partes sus argumentos respecto a si le correspondía a los peritos del Departamento de Tránsito o al jefe del Departamento de Tránsito la emisión del dictamen del análisis, no hay una duplicidad propiamente de atribuciones, pues analizados los numerales anteriores se puede concluir que los peritos elaboraron un dictamen inicial en estudio de las solicitudes que era revisado por el Departamento de Tránsito, quien podría efectuar observaciones en cuanto a omisiones, vicios o errores de interpretación de los casos a estudio. En ese tenor,
arguye el magistrado, es evidente que le correspondía al jefe de departamento de tránsito elaborar el dictamen que sería sometido a consideración del gobernador con base al estudio efectuado por los peritos, por lo que la emisión del dictamen de fecha 25 de septiembre de 1973 correspondía al jefe de departamento de tránsito, pues se advierte que efectúa en él una proposición concreta respecto de la procedencia del otorgamiento de la concesión solicitada. Como puede advertirse de la lectura de los agravios, esta ponencia constata que el impugnante incurre en una petición de principio. Esto es, a fin de cuestionar lo resuelto por el magistrado respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. Es así que dichos agravios resultan inoperantes, por reiterar lo ya argumentado en la contestación de la demanda, y no controvierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia. De modo que sus desistimientos así propuestos son repetitivos y solo abundan en los argumentos que constituyeron la defensa original, sin impugnar las consideraciones que lo desestimaron en la resolución reclamada. Por lo tanto, y ante lo infundado del primer agravio y lo inoperante de los restantes, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 635/19. Si está en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto quinto, expongo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 657/19, interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019 dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 1521/18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Una ciudadana solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo, en lo que respecta al título de concesión que ampara un expediente. Así, en respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento. Inconforme con lo anterior, la peticionaria demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. Mediante acta circunstanciada número 1 de fecha 28 de agosto de 2019, se aprobó la reasignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal. Así, mediante resolución de 30 de septiembre de 2019, el magistrado decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva respuesta mediante la cual se reconozca al actor en el presente proceso como concesionaria y, por ende, proceder a girar instrucciones a quien corresponda a fin de que expida el documento idóneo que permita al actor explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija taxi en la ciudad de León, Guanajuato. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. En primer agravio, a juicio de esta ponencia, es fundado por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala a quien representa al secretario de Gobierno que le causa perjuicio la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 261, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ello ante la inexistencia del acto. Es decir, en el proceso de origen, la justiciable controvirtió el oficio expedido por el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, no así por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. En la especie, como ya fue precisado, la ciudadana hoy justiciable solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo, en lo que respecta al título de concesión que ampara un expediente. Y fue el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato quien emitió el oficio controvertido en el proceso de origen. Finalmente se advierte que la sentencia controvertida se decretó una nulidad para el efecto de que precisamente el director general del instituto en mención emitiera una nueva respuesta mediante la cual se reconozca a la actora en el presente proceso como concesionaria y por ende
proceda a generar instrucciones a quien corresponda. Esto es, no existe por parte del secretario de Gobierno la emisión de un acto administrativo en contra de la justiciable en donde dictara, ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar dicho acto o resolución impugnada, tal como lo prevé en los artículos 136 y 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es decir, para determinar si una entidad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión del proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuyen los justiciables a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido, y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. Ante este panorama, es inconcluso que el secretario de Gobierno no tiene el carácter de autoridad demandada en el proceso de origen, porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, así como tampoco fue dirigido a él por parte del justiciable la petición de mérito, ni respondió la misma. Por ello, ante lo fundado del agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar la sentencia recurrida para efectos exclusivamente de sobreseer en el proceso de origen únicamente en relación al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Cabe clarificar que en la especie estamos en presencia de un asunto diverso al tratado en esta misma pleno, en el TOCA 672/19, dado que en este último la petición sí fue dirigida al secretario de Gobierno y ésta la turnó al entonces director general de Transporte del Estado de Guanajuato. Empero, en el asunto en estudio, y como se ha multireferido, la solicitud fue dirigida y atendida por parte del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Bajo la anterior premisa, los agravios segundo y tercero que esgrime quien representa al secretario de Gobierno resultan inatendibles, pues dichas manifestaciones se encuentran dirigidas al análisis de la legalidad del acto impugnado en el proceso de origen, al corresponder al fondo del asunto. Examen que nos dable ante el sobreseimiento decretado, máxime que el recurrente no emitió el acto controvertido que pretende sustentar y defender en este recurso, esto es, endereza sus agravios en estudio respecto de una sentencia que decreta la nulidad de un acto pronunciado por otra autoridad. Solo resta precisar por esta ponencia que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta deben dejarse incólumes, por lo que el fallo debe seguir rigiendo en todo lo no modificado. Por lo tanto, y ante lo fundado del primero de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar la sentencia emitida en los términos antes precisados. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 657/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 703/19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 5 de septiembre de 2019 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, en el proceso número 787/18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los tres agravios esgrimidos por el reclamante, me permito dar cuenta de algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título concesión que ampara un expediente administrativo. En respuesta, al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en lo medular, expuso que en sus registros no se encontró dato, expediente, antecedente alguno del que se desprenda acto de concesionamiento a favor del peticionario. Conforme con lo anterior, el solicitante demandó la nulidad de la respuesta de dicho director general ante este órgano de control. Es así que el 5 de septiembre de 2019 el magistrado resolutor decretó la nulidad para el efecto de que se informe al actor los requisitos a cubrir para que se encuentre en posibilidad de prestar el servicio de transporte de personas, incluido la emisión del título concesión correspondiente. Y asimismo se realicen las gestiones conducentes a efecto de que se expida a la actora el título concesión correspondiente. Ello porque el actor manifestó que nunca le fue expedido y es claro que su expedición es necesaria para la prestación del servicio indicado, en tanto que se ha acreditado en la secuela procesal que tiene el carácter de concesionario para prestar el servicio público de transporte
de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer en sus disensos que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, se advierte que la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la Cuarta Sala en la sentencia que hoy se recurre. De ahí que en su agravio devenga inoperante por reiterativo o redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que reclama. De igual forma se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en sus disensos que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte autora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto confutado en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que tal disenso también resulta inoperante, pues como puede advertirse en la sentencia que se reclama, el acudo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, en donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que al ciudadano peticionario le sea entregado su título concesión, al contar con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 703/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a dicha ponencia, sírvanse así pronunciarse levantando en su caso su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y como última ponencia a cargo del magistrado en uso de la voz, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 708/19 interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2019 dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 1309/18. Previo al abordaje de los disensos del reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne. Un ciudadano solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y placa en lo que respecta al título de concesión que ampara el expediente administrativo. Al director al que se le hace la solicitud, en lo medular responde que no se encuentran en sus registros, en sus archivos, dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende el acto de concesionamiento a nombre del solicitante. Conforme con lo anterior, dicho solicitante presenta demanda ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. No obstante ello, mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019, se aprobó la reasignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este tribunal, la cual el 24 de octubre de 2019, el magistrado resolutor decretó la nulidad para el efecto de que la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Transporte, emitiera otra respuesta en la que, tomando en consideración que el justiciable le fue conferido en la resolución emitida en el expediente administrativo el derecho para prestar el servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi en el municipio de León, Guanajuato, ordena realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo determinado en el resolutivo segundo de la resolución, es decir, ordene las gestiones necesarias a las unidades o direcciones correspondientes para la expedición del título de concesión correspondiente,
Y una vez agotado lo anterior, procédase a dar de alta y autorizar la expedición de las placas que faculten al justiciable a prestarle servicio público de transporte multicitado. De este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El disenso donde la parte recurrente expone que no existen los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al justiciable es inoperante a juicio de esta ponencia. Se establece así, dado que en el presente recurso de reclamación quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación. Agravio entonces que deviene inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueran expuestas en el escrito de contestación sin combatir frontalmente los argumentos o motivos de la sentencia que reclama. De igual forma se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede advertirse en la sentencia que se reclama, el acuo fue preciso en señalar que el asunto en debate deviene de un programa de regularización progresiva y se cuenta con que el justiciable tiene en su poder copia fotostática certificada de la resolución definitiva derivada de dicho programa, suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Es así que tal disenso es redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no controvierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia. Es por ello de la inoperancia de sus disensos. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios vertidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 708 diagonal. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el abordaje del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención sometiendo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 835, diagonal 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio primigenio, en contra de la sentencia de 25 de septiembre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 97, diagonal, sala especializada, diagonal 2018, por el magistrado de la segunda sala especializada de este tribunal, mediante la cual decretó la nulidad total del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 12 de octubre de 2017, emitida por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impuso la sanción de amonestación por encontrarla responsable en su carácter de coordinadora de contabilidad del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, Educafin, de incumplir con su obligación de entregar en tiempo al órgano de gobierno y órgano de vigilancia del citado instituto el informe anual sobre el estado que guarda el control interno e institucional correspondiente al ejercicio 2015. Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de los lineamientos de control interno y normas de aplicación para la administración pública estatal, conducta que de comprobarse contravendría el artículo 11, fracción primera, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en el supuesto específico de cumplir diligentemente
las funciones propias del cargo. Segundo, en la sentencia recurrida se decretó la nulidad, porque a los titulares de las entidades les corresponde informar el Estado que guarda el control interno institucional, empero la autoridad demandada no acreditó que la parte actora fuera el titular del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación Educafin, sin ser óbice de lo anterior, que la propia autoridad haya manifestado a la autoridad que rindió un informe fuera del plazo, porque si a dicha actora no le correspondía, acorde con las funciones propias de su cargo, rendir un informe acerca del control interno institucional, es inconcluso que no puede atribuírsele el incumplimiento de una obligación que no está dentro de sus atribuciones. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. En el único concepto de agravio, en esencia se dedujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el artículo 11, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios establece que los servidores públicos deben cumplir con sus funciones que les sean encomendadas por sus superiores en el ejercicio de sus atribuciones. Dentro de este marco legal, la sala especializada omite valorar el escrito de fecha 24 de agosto de 2016, suscrito por la actora, del cual se desprende que dicha servidora pública tenía encomendado presentar el informe de control interno, pues no se explica de otro modo que ella haya confesado la presentación extemporánea y el compromiso de los posteriores informes serán presentados en tiempo. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En materia del recurso de reclamación, es la sentencia a través de la cual la sala de origen decretó la nulidad de la resolución impugnada en atención a que no quedó acreditado a la parte actora que le correspondía informar el Estado que guarda el control interno institucional. Luego entonces, las autoridades recurrentes se encuentra constreñida a expresar razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones con base en las que se sustentó la resolución de la controversia planteada en la instancia de origen. Sin embargo, analizando la contestación de demanda frente al recurso de reclamación, se advierte que el motivo de disenso expresado en el escrito de recurso se limita a replicar el argumento que expuso en el punto tercero del capítulo de contestación de la demanda, en el cual se refutaron los conceptos de impugnación, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por tanto, resulta ineficaz para obtener la modificación o revocación de la sentencia recurrida. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, se propone este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 835/18. Si están ustedes de acuerdo con la resolución, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo y pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 5 de noviembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 408, diagonal primera sala, diagonal 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto combatido. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen.
Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de 7 de diciembre de 2017, 22 de enero de 2018 y la boleta del 1 de febrero de 2018. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. En el único concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto a las autoridades recurrentes en atención a que no signaron el acto impugnado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, señala que para efectos del proceso administrativo tendrán el carácter de autoridad las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. Es decir, para determinar si una autoridad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si ésta materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. Habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para el efecto de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta no lo haya emitido y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. De este modo, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto fiscal tildado de ilegal, debe atenderse, en primer lugar, a la parte del documento en la que conste la firma y nombre del funcionario, pues a través de este signo distintivo se expresa la voluntad del servidor público al suscribir el documento. Acepta las declaraciones ahí plasmadas como atinadamente lo sostuvo el magistrado Acuo en el tercer considerando la sentencia recurrida, pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento para determinar a la autoridad responsable de la emisión de los actos combatidos. En el caso objeto de estudio, en las boletas de 7 de diciembre de 2017, 22 de enero de 2018 y 1 de febrero del mismo año, no señalan la autoridad que las emitió, sino que únicamente consignan en el apartado denominado elaborado un nombre y una firma ilegible, pero como en el encabezado se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Por tal motivo, no es posible sobreseer el proceso respecto del titular de esa dependencia. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311, párrafo segundo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 721 diagonal 19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias. Continúo mi intervención sometiendo a consideración de este honorable Pleno la ponencia del TOCA 751 diagonal 2019, juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tesorera y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1305, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, en relación a los antecedentes relevantes que
que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la tesorera y el director de impuestos inmobiliarios y catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, autores demandadas en el proceso de origen, interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio. En el único concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto de las autoridades recurrentes en atención a que no signaron el acto impugnado. Es fundado parcialmente este concepto de agravio respecto a la tesorería municipal por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, señala que para efectos del proceso administrativo tendrán el carácter de autoridad las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. Es decir, para determinar si una entidad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si ésta materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. Habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. De este modo, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto fiscal tildado de ilegal, debe atenderse en primer lugar a la parte del documento en el que consta la firma y nombre del funcionario, pues a través de este signo distintivo se expresa la voluntad del servidor público. Al suscribir el documento, acepta a las declaraciones ahí plasmadas, pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento. En el caso objeto de estudio, en la boleta del 29 de junio de 2018, a través de la cual se determinó el impuesto de condominio impugnado, no se señaló la autoridad que la emitió, sino que únicamente se consignó en el apartado denominado elaboró un nombre y una firma ilegible, pero como en el encabezado se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Ante este escenario, es evidente que la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, no tiene el carácter de autoridad demandada en el proceso primigenio, porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, motivo por el cual debe sobreseerse el proceso de origen exclusivamente respecto de esa autoridad fiscal, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 en relación con el diverso numeral 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 262, fracción segunda del mismo código, lo procedente es sobreseer el proceso solo respecto a la tesorería municipal. Sobre el particular, es de precisarse que el sobreseimiento decretado no exime a la Tesorería Municipal de Celaya de realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia recurrida, ya que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución se encuentran obligadas a ello. Por ende, el fallo debe seguir rigiendo en todo lo no modificado. En consecuencia, ante la ineficacia del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno modificar la sentencia recurrida únicamente para el efecto de sobreseer el proceso de origen en relación a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 751/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo.
levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 589/19, interpuesto por la titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 225/2018. En dicho fallo, la Sala decretó la nulidad total de la resolución, en la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa de la actora, porque en sus funciones de coordinadora editorial de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, omitió integrar correctamente en un expediente la documentación comprobatoria que permitiera tramitar el pago por la contratación de los servicios de impresión de cierto material bibliográfico. Primeramente, la autoridad inconforme sostiene que sí se acreditó la responsabilidad de la actora, porque con el oficio 289-2018 se demostró que el director de la división la comisionó de manera verbal para desempeñar funciones de coordinadora editorial, lo cual se corroboró con los oficios 6/18 y 28/18. El planteamiento referido es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala sostuvo que los oficios en comento no acreditaban que la actora hubiera sido comisionada para desempeñar las funciones de coordinadora editorial, porque del oficio 289-2018 únicamente se desprendía que de manera verbal se había comisionado a la demandante para que fungiera con tal carácter en el proceso de contratación de servicios de impresión. Refirió que en el oficio 6/18, emitido por personal del área de adquisiciones y control de bienes de la Coordinación General de Apoyo Administrativo del Campus Guanajuato, no se relacionó a la actora con la contratación de servicios de impresión. Por último, señaló que en el oficio 28/18, la coordinadora administrativa de la división expuso que la actora intervino en el procedimiento de contratación de los servicios de impresión, desempeñando funciones de coordinadora editorial, pero no especificó de qué manera sabía o le constaba tal circunstancia. De ese modo, la Sala determinó que si la actora no tenía conocimiento de la obligación que pretendía atribuírsele, entonces la autoridad no podía reprocharle su incumplimiento. Así, como en su primer agravio, la autoridad inconforme se refiere a cuestiones que fueron abordadas por la Sala, sin refutar las razones por las cuales se desestimaron, entonces es inoperante. Por otra parte, la autoridad inconforme alega que la Sala no debió cuestionar la veracidad de los oficios 289-2018, 28/18 y 6/18 por tratarse de informes emitidos por autoridades en ejercicio de sus atribuciones. La disertación es inoperante porque la Sala no puso en duda la autenticidad o veracidad de los oficios mencionados. Lo que señaló fue que su contenido no tenía el alcance de demostrar lo que la autoridad pretendía. En otro orden de ideas, la autoridad disidente expresa que en la sentencia no se explicaron las razones por las cuales se consideró que se actualizaba la causa de nulidad invocada. El motivo de disenso es infundado. Medularmente, la Sala expuso que en el fallo recurrido que no se debió imputar a la demandante la correcta integración del expediente relativo a los servicios de impresión, porque no existía certeza sobre la comisión que la autoridad refirió que ostentaba, ni mucho menos que conociera la obligación que se consideró infringida. Por ello, la Sala concluyó que se apreciaron de manera equivocada los hechos que dieron sustento a la resolución impugnada y decretó su nulidad. Como se observa, la Sala no omitió exponer las razones por las que consideró que no se acreditó la responsabilidad administrativa de la actora, de ahí lo infundado del agravio esgrimido. Finalmente, la autoridad inconforme arguye que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que expuso en su contestación de demanda para controvertir los conceptos de impugnación. La manifestación anterior es inoperante porque si la autoridad recurrente consideró que la falta de pronunciamiento de la Sala sobre la totalidad de los argumentos que rindió en su contestación de demanda le causaba agravio, para que su razonamiento fuera eficaz, era necesario que explicara de qué manera haberlo hecho trascendía al sentido de la sentencia combatida. Pero como ello no fue así, el agravio se torna inoperante.
Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicada bajo el TOCA 589/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el desahogo del orden del día y para el abordaje del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 645/19, interpuesto por el Ayuntamiento de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 24/2019, en la que se decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad recurrente determinó la responsabilidad administrativa del actor. Medularmente, la autoridad inconforme sostiene que la Sala debió reconocer la validez de la resolución impugnada porque el presidente municipal sí tiene la atribución de ejecutarla y por ende puede realizar los actos necesarios para hacer efectivo el cobro de la sanción económica impuesta al demandante, ya que el artículo 77, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal así lo establece. Tal disertación es inoperante porque se sustenta en una premisa incorrecta. En la sentencia recurrida, la Sala precisó que debido a que el actor fungía como director general de Desarrollo Institucional, la atribución de emitir la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondía exclusivamente al Ayuntamiento de León, según el sistema de competencias que prevé el numeral 8 de la Ley abrogada de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por esa razón, al advertir que la resolución impugnada se encontraba firmada por el presidente municipal, la Sala concluyó que no fue emitida por autoridad competente, pues la atribución establecida en el artículo 77, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal no facultaba al presidente municipal para dictar la resolución en comento, sino únicamente para ejecutarla. Como se ve, es inexacto que la Sala haya considerado que el presidente municipal no contaba con la atribución de velar por el cumplimiento de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa y realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa impuesta al actor. Por el contrario, determinó que no era competente para suscribir la resolución impugnada porque ello era facultad exclusiva del ayuntamiento. Es así que ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 645/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 13º, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Ahora les presento el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 719/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por los actores en el proceso administrativo 1387/2019 en contra del acuerdo en el cual el magistrado de la Cuarta Sala decretó el sobreseimiento al considerar que este tribunal carece de competencia para conocer del asunto planteado. A manera de preámbulo, referiré que en la instancia primigenia se controvirtió la legalidad de la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado, en la cual se impusieron sendas multas a los demandantes, porque como sujetos obligados no cumplieron debidamente con el requerimiento que ese instituto les formuló a fin de que publicaran en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia sus obligaciones en materia de transparencia. Como agravio, los inconformes sustancialmente exponen que se transgredió el principio de tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues la Sala debió precisar que se dejaban a salvo sus derechos para promover la acción correspondiente ante la autoridad competente y que el término para ello se interrumpió con la presentación de la demanda en este tribunal. Tal disconformidad es infundada. El deber que tienen los órganos de impartición de justicia de conocer sobre un asunto sometido a su consideración se limita según la competencia material, territorial y de grado con la que cuentan para ejercer su función jurisdiccional sin que ello transgreda el derecho de acceso a la justicia.
En efecto, cuando un gobernado estima que se afectó su esfera jurídica, su derecho de acceso a la justicia se garantiza con la previsión en la ley de un mecanismo que le permita defenderse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, en la especie, la Sala sobreseyó en el proceso por considerar que este tribunal carece de atribuciones para conocer de actos que emita el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado, por ser un organismo autónomo que no pertenece a la administración pública. Es decir, decretó improcedente la vía por la cual los actores ejercieron su acción. En ese tenor, la Sala tenía el deber únicamente de sobreseer en el proceso, sin precisar que se dejaban a salvo los derechos de los actores, pero ello no implicaba necesariamente que los demandantes se encontraran imposibilitados para instar ante la autoridad competente, sino que la oportunidad para hacerlo se encontraba regulada por la disposición normativa que rige la vía procedente. Por otra parte, al momento en que la Sala declaró la falta de competencia para conocer del asunto sometido a su consideración, se encontraba imposibilitada también para pronunciarse sobre la interrupción del plazo para promover en una vía que no es de su competencia, por estar fuera del proceso administrativo. En ese entendido, si bien con el acuerdo recurrido se dejan a salvo los derechos de los actores para promover el medio de defensa correspondiente ante la autoridad competente a fin de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, se precisa que la autoridad que resulte competente para conocer del asunto podrá, en su caso, resolver lo conducente sobre la interrupción del plazo de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. Por tanto, con base en las consideraciones expresadas en este fallo, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución de recurso de reclamación radicada bajo el TOCA 719/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 14 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 749/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 852/2018. Como antecedente referiré que el acto cuestionado en la instancia de origen es la respuesta negativa emitida por la autoridad ahora recurrente, que recayó a la solicitud que el actor le formuló a fin de que le autorizara el alta de un vehículo para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, le asignara el número económico que correspondiera y le expidiera la orden de pago de los derechos para el otorgamiento de las placas de circulación. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad emita una nueva respuesta, en la que continúe con el trámite instado por el demandante en razón del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, realizando las gestiones necesarias para la expedición del título concesión previo cumplimiento de los requisitos legales. En su expresión de agravios, la autoridad disconforme alega que, de acuerdo con la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, correspondía al entonces Director General de Tránsito y Transporte mantener actualizados los registros, archivos y controles, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público en cuestión, entonces el demandante no tiene un derecho adquirido. La apuntada disertación es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, el actor acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad no existiera constancia de la resolución mencionada, tal omisión no era imputable al actor, sino a la propia autoridad. Máxime, de que no existía evidencia de que esa resolución se hubiera revocado.
Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda. De ahí que el disentimiento en cuestión se califique como inoperante. En otro contexto, la autoridad recurrente sostiene que no se debió declarar la nulidad porque el actor omitió acompañar al escrito petitorio que presentó ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994. Tal disconformidad es inoperante. Al margen de que el actor haya acompañado o no a su escrito petitorio el original o copia certificada de la resolución mencionada, lo cierto es que la autoridad pudo requerirle que exhibiera el referido documento a fin de atender su petición. Pero lo trascendente en el caso es que la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 formó parte del caudal probatorio en el proceso de origen, así que la autoridad tuvo oportunidad de controvertir su autenticidad, así como el alcance probatorio pretendido por el oferente. Luego, como en el concepto de agravio, cuyo análisis se abordó en primer término, la autoridad no combatió eficazmente la determinación de la Sala en torno a la copia certificada de la mencionada resolución, entonces el motivo de disenso es inoperante por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada. Como último agravio, la autoridad recurrente expone que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una atribución del secretario de Gobierno, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante. Adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, el demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994 el secretario de Gobierno del Estado le reconoció el carácter de concesionario del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 749/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el desahogo del orden del día y para tocar lo relativo al punto 15º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 439 del 18 correspondiente al punto 15 del orden del día, interpuesto por el presidente municipal interino y por el encargado de despacho de la Secretaría de Ayuntamiento, ambos del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, autoridades demandadas a la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 66 del 17, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes. Las autoridades demandadas en el proceso de origen dictaron resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora y por ende se le impuso la sanción consistente en inhabilitación por 6 meses. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante promovió el proceso administrativo ante este tribunal y el conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia determinando la nulidad total de la resolución impugnada. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan, en opinión de esta ponencia, ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Las autoridades inconformes alegan en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en razón de que mediante oficio se hizo el conocimiento que la parte actora era supervisora de la obra de la construcción del baño con conexión a drenaje.
Expone en la parte recurrente que la supervisora, actora del proceso, derivado al contrato de obra documental pública que tiene valor probatorio pleno, debió cumplir con las obligaciones que le son impuestas. Argumenta la parte demandada del juicio de nulidad, hoy parte recurrente en el presente recurso, que el magistrado no realizó el análisis de los elementos probatorios recabados y por los cuales se advierte que los implicados no se condujeron con la diligencia. Finalmente sostienen las autoridades recurrentes que la sentencia dictada carece de la debida fundamentación y motivación. Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver el sentido en que lo hizo. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así expuestos son inoperantes, porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa la consideración toral que sustenta la sentencia recurrida y por la cual consideró la sala que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, que la autoridad demandada no refirió en la resolución de responsabilidad administrativa cuáles son los elementos de convicción que recabó, qué valor de convicción le otorgaba a cada uno de ellos y por qué les otorgaba dicho valor en términos del código de la materia. Esto es, la sala consideró que en la resolución sancionatoria ni siquiera se mencionaba cuál fue el caudal probatorio analizado. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes, por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por el titular de la sala, en la resolución sancionatoria sí se hizo referencia a los elementos probatorios que permitieron acreditar la conducta atribuida a la parte actora y que los mismos fueron valorados de manera correcta. Asimismo, aun y cuando en el agravio en estudio se haga mención de determinadas pruebas documentales como lo son los oficios y un contrato de obra pública, cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala con respecto a que las consideraciones que sustentan el sentido de la resolución sancionatoria se constreñen a aludir en términos generales a que la autoridad analizó los elementos probatorios. Empero ni siquiera se menciona en tal resolución administrativa, dijo la sala, cuál fue el caudal probatorio analizado, es decir, la autoridad recurrente no señala en qué parte de la resolución de responsabilidad administrativa se detalló cuál fue el caudal probatorio analizado y con respecto al cual se hizo la valoración correspondiente, con el objetivo de evidenciar la autoría de los hechos y, en consecuencia, la responsabilidad atribuida. En ese orden de cosas, como el agravio en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esa debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del mismo. De igual manera, no es inadvertido para este tribunal en pleno que el agravio en estudio la parte recurrente expone que la decisión de la sala especializada adolece de una indebida fundamentación y motivación. Tal disidencia, en opinión de esta ponencia, resulta infundada. Así, las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la exigencia constitucional de fundar y motivar, aun y cuando no se invoque de manera expresa el o los dispositivos legales que la sustentan, siempre y cuando de la propia resolución se obtenga con claridad el artículo en que se basa. En el caso de la lectura íntegra del fallo recurrido, se advierte la cita de los preceptos legales en los que la sala especializada sustentó su conclusión y las razones por las que concluyó en los términos en que lo hizo, los cuales quedaron reseñadas en el considerando cuarto de este fallo, al que no remitimos en obvio inútiles repeticiones. Por ende, adversamente a lo que arguye el inconforme, la resolución recurrida satisface la exigencia de fundamentación y motivación. De esa manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a maneras de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, así expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 439/18. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el desahogo del orden del día y para el abordaje del punto 16º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz.
Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 390/19, interpuesto por el director jurídico del municipio de Romita, Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1826 del 18, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la destitución verbal al cargo de jefe de departamento A en el Departamento de Impuestos Inmobiliarios de ejecución en el municipio referido. De dicha demanda conoció la primera sala, la cual admitió la demanda de nulidad y la registró. Seguido del trámite del proceso, dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En relación a la destitución verbal, la parte recurrente aduce que en la sentencia recurrida fue incorrecto determinar que se acreditaba el acto impugnado consistente en la destitución verbal, ya que manifiesta la autoridad inconforme que en ningún momento el actor fue destituido ni removido de forma ilegal, indicando de igual forma la parte recurrente que no existió destitución verbal alguna. Son inoperantes por insuficientes los puntos de disenso en estudio. En la parte atinente de la sentencia recurrida, la sala, a efecto de demostrar la existencia de la destitución verbal, el acto controvertido, les concedió pleno valor probatorio a los testigos ofrecidos por la parte actora y agregó el resolutor del proceso que la autoridad demandada negó la existencia de la destitución verbal y afirmó que el actor le fue rescindida la relación laboral mediante la notificación de un aviso de rescisión de la relación laboral, así como que en la fecha en que supuestamente ocurrió la destitución se encontraba en otro lugar. Empero, consideró el magistrado, lo dicho por la autoridad demandada encierra una afirmación y, por tanto, la autoridad encausada se encontraba obligada a aprobar la rescisión laboral mediante escrito conforme al artículo 51, fracción primera del Código de la Materia, exhibiendo para tal efecto la constancia correspondiente, así como las pruebas correspondientes que acrediten que estaba en otro lugar, lo que en la especie no aconteció, dijo el juez del proceso. La parte recurrente no indica las razones por las cuales los elementos probatorios que valoró la sala eran insuficientes para acreditar la destitución verbal, así como tampoco expone la autoridad inconforme las razones por las cuales no se acredita la destitución verbal, lo cual resultaba indispensable porque sólo así ese tribunal en pleno estaría en posibilidad de analizar si la decisión del magistrado de la primera sala fue incorrecta. Expone la parte recurrente que la decisión del magistrado es desacertada, en virtud de que el cargo que desempeñaba el actor como jefe de departamento no tiene la calidad de trabajador de confianza, ya que, indica la autoridad inconforme, no cuenta con las facultades de dirección, inspección y vigilancia. Tales motivos de inconformidad resultan inoperantes. En el caso, las manifestaciones de la parte recurrente resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante el agravio en estudio. Aun y cuando la autoridad inconforme manifiesta que el cargo que desempeñó el actor no cuenta con las facultades de dirección, inspección y vigilancia, lo cierto es que la autoridad recurrente no indica por lo menos cuáles eran las funciones que desempeñaba la parte actora, a efecto de demostrar que efectivamente no implicaban facultades de dirección, inspección y vigilancia, lo cual resulta indispensable, porque sólo así este tribunal estaría en posibilidad de analizar si la decisión de la sala en relación a este punto fue acertada, razón por la que, al ser un planteamiento general y abstracto, tales argumentos resultan inoperantes. En ese orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por el juzgador, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado en el agravio señalado como primero, que realmente es el único, se expone en esencia que la decisión de la sala es desacertada, en virtud de que ese tribunal carece de competencia para conocer y resolver el proceso, pues argumenta la parte recurrente que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral, por ende el conflicto que se suscita entre la parte actora y la parte demandada no debe ser ventilado ante este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. La apuntada disconformidad resulta infundada. En virtud de que las consideraciones de la sala con relación al trabajo que desempeñaba el actor y a la existencia del acto impugnado o destitución verbal quedaron intocadas por los agravios que pretendían controvertidas, fueron declarados inoperantes en este fallo, se puede afirmar válidamente que el justiciable ejercía un cargo como servidor público, jefe de departamento, y que el justiciable sí formaba parte de la administración pública del municipio multireferido.
De los artículos 109 a 114 de la Constitución Federal se desprende que las personas que trabajan para la federación, entidad federativa o municipio son susceptibles de incurrir en virtud de su desenvolvimiento al interior de la administración pública en responsabilidad política, laboral, administrativa o penal y ser destinatario de las consecuencias que prevé cada uno de esos vínculos jurídicos: verbigracia, un juicio político, un despido laboral, una destitución administrativa, una separación del cargo a propósito de una sentencia en materia penal. La Constitución de Guanajuato replica esta situación y advierte en su artículo 123 que los servidores públicos del Estado y los municipios son responsables de los delitos y faltas administrativas que señalen las leyes, y el 124 detalla las sanciones a las que podrá hacerse acreedor un servidor público, a saber, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. De ahí que este pleno tiene la convicción de que la parte actora es servidor público de confianza del municipio y del que fue cesado verbalmente. Ahora bien, es indispensable, para conocer la naturaleza del acto que afecta a la esfera jurídica del servidor público, que éste sea emitido por escrito, debidamente fundado y motivado. Así, de los preceptos legales plasmados en el acto privativo o de molestia se concluirá la naturaleza del mismo. Pero es el caso que el acto de molestia fue emitido de manera verbal, aun y cuando la autoridad demandada estuvo en posibilidades de emitir un mandamiento escrito. Por ello, ante la imposibilidad de determinar la naturaleza del acto de autoridad y en aras de asegurar el derecho humano a una tutela judicial efectiva, es dable inferir, como lo hizo la CUO, que la destitución es de naturaleza administrativa. Máxime que, como se planteó líneas arriba, la responsabilidad administrativa es uno de los modos como se puede dar por terminada la relación con un servidor público, destitución o inhabilitación. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 390/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Antes de continuar, solicito que por su conducto se consulte a este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto de los puntos 17 a 22 del orden del día, toda vez que de su estudio se desprenden elementos que así lo permiten. Señores magistrados, se han impuesto ustedes de la solicitud formulada por el magistrado ponente respecto a la exposición conjunta de la resolución de los recursos de reclamación insertos en los puntos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con tal propuesta, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero al primer grupo de tocas, 636, 665 y 671. Todos del 2019, interpuestos por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso contencioso por conducto desautorizado, y al segundo grupo de tocas, 666, 670 y 673, todos del 2019, interpuestos por el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad también demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de las sentencias dictadas por la magistrada de la tercera sala dentro de los respectivos procesos administrativos en los cuales se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y no se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes que resultan comunes en los recursos. La parte actora del proceso de origen, mediante escrito dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, solicitó el otorgamiento de una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, conocido como taxi, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. En respuesta a esa solicitud, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato dictó oficio en el cual negó la petición de la parte actora, argumentando en términos generales que la petición era improcedente porque debía esperar el momento ideal para participar en el otorgamiento de concesiones. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales,
la magistrada dictó sentencias. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en los procesos contenciosos por conducto desautorizado interpusieron los recursos de reclamación que ahora se resuelven. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan, en opinión de esta ponencia, ineficaces para revocar o modificar las sentencias recurridas. Considerando que en el presente fallo se analizarán los agravios vertidos en los recursos interpuestos, el estudio realizado en esta resolución se realizó en 2 apartados atendiendo al tópico jurídico a dilucidar. Análisis de los agravios hechos valer por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato en los tocas 666, 670 y 673, todos del 2019. El primer agravio, donde el recurrente indica que no se actualiza el interés jurídico de quien recurre, toda vez que no acredita derecho para contar con una concesión, resulta infundado atento a lo siguiente. El justiciable realizó una petición al secretario de Gobierno con el objeto de ser beneficiado con una concesión, exponiendo como motivo la misma la necesidad de contar con una herramienta de trabajo digno, decente y lícito. En ningún momento recibió respuesta del secretario de Gobierno. En cambio, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato se negó a su petición. De la litis ante dicha se desprende que precisamente el ciudadano carece de una concesión y que la solicitud que la solicita ajeno a cualquier derecho previamente adquirido, como un medio para obtener la vida digna. Por tanto, el argumento de la autoridad, cuando pretende el sobreseimiento porque el justiciable carece de derecho para recibir una concesión, es inoperante, ya que parte de una apreciación errónea de la litis, niega la esencia de la misma. La litis en el proceso de origen, como se mencionó en el párrafo que precede, es la solicitud espontánea de un ciudadano que desea ser beneficiado con una concesión. Luego, entonces, arguir que carece de interés jurídico porque carece del derecho a una concesión es obviar la misma litis. El interés jurídico que refiere al artículo 251 del Código de la Materia se integra a partir de la titularidad de un derecho subjetivo y su vulneración. Y es el caso que el justiciable realizó una petición a las demandadas y tiene la prerrogativa de que se le otorgue una respuesta congruente y debidamente fundada y motivada. De ahí que la apreciación de la autoridad, quien expone la carencia de interés jurídico, sea errónea. En ese mismo agravio, la demandada refiere que el proceso debe sobreseerse con relación al subsecretario de Servicios a la Comunidad, ya que no se esgrimieron conceptos de impugnación en su contra. Este agravio también es infundado, ya que ninguna de las causas previstas por el 261 del Código ya referido contempla como causa de improcedencia y sobreseimiento la ausencia de expresión de agravios, y si bien el Código aludido admite que en la fracción 7 del 261 la posibilidad de sobreseer el proceso acorde a otra hipótesis no contenida en el resto de las fracciones, la ausencia de expresión de conceptos de impugnación no puede ser considerada una de ellas, ya que existe la obligación a cargo del juzgador de estudiar de manera oficiosa la competencia de la autoridad emisora y la ausencia de fundamentación y motivación. En el agravio segundo, la autoridad comienza arguyendo que su facultad para otorgar concesiones no es indelegable y que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato y el subsecretario de Servicios a la Comunidad participan de manera activa en el procedimiento para otorgar concesiones y que por ello son competentes para dar respuesta a la solicitud del justiciable. El agravio resulta infundado. Atento a lo siguiente. El artículo 8 de la Constitución Federal conmina a las autoridades a respetar el derecho de petición. Luego, entonces, si un ciudadano acude ante una autoridad con una misiva, es esa autoridad quien debe responder y no la otra. Incluso, si la requerida se considerara incompetente, habrá de hacerle saber al ciudadano esa circunstancia y deberá remitir la instancia a la competente. De ahí lo infundado del agravio. Este pleno no soslaya que la Dirección General de Transporte del Estado tiene participación en el procedimiento de otorgamiento de concesiones, empero quien los otorga es el secretario de Gobierno, además de estimar la Secretaría de Gobierno que la respuesta a la misiva que se plantea requería de la participación de otra autoridad. Pudo haber expedido una respuesta conjunta sin que ello hubiera causado agravio al ciudadano, ya que la autoridad requerida atendía a la solicitud de referencia. El agravio tercero, donde la recurrente expone que no se cumple con el proceso de origen alguno de los supuestos de la suplencia de la queja, es inoperante, ya que la CUO en ningún momento acudió a esta figura jurídica, la suplencia de la queja, para resolver la litis. Por el contrario, expuso que la demanda ha de estudiarse
de manera integral como un todo. Por tanto, los conceptos de impugnación pueden desprenderse de la totalidad del planteamiento, la causa de pedir, y no de un capítulo exclusivo. Así pues, ya que el agravio no ataca el argumento expuesto, en primera instancia se califica de inoperante. El agravio cuarto, donde se expone que la resolución impugnada sí se encontraba debidamente fundada y motivada, es inoperante, ya que la razón primigenia por la que se decretó la nulidad de la resolución combatida fue porque se emitió por autoridad incompetente. Ahora bien, toda vez que la resolución controvertida se emitió a propósito de una instancia, era menester como se hizo decretar la nulidad para el efecto de que la competente se pronunciara de manera congruente, fundada y motivadamente. Cabe precisar que las mismas consideraciones fueron sustentadas por este tribunal en pleno en el TOCA 672 del 19, aprobado en sesión ordinaria el 7 de febrero del 2020. Ahora me refiero al análisis de los agravios hechos valer por el Director General de Transporte del Estado en los TOCA 636, 665 y 671, todos del 2019. En el agravio único, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se consideró que del oficio impugnado se desprende que el Director General de Transporte del Estado es la autoridad responsable de llevar a cabo el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones y permisos de transporte público y especial de competencia estatal de conformidad a lo establecido en los artículos 59, 139, 140 fracción segunda y 185 de la Ley de Movilidad para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La materia del recurso de reclamación de la sentencia a través de la cual la magistrada quo decretó la nulidad del acto impugnado ante la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada del proceso de origen. Luego entonces la autoridad recurrente se encuentra constreñida a expresar razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones con base en las cuales se sustentó la resolución de la controversia planteada en la instancia de origen. Sin embargo, analizando la competencia de demanda frente a recursos de reclamación, se advierte que los motivos de disenso expresados en el escrito de recursos se limitan a replicar los argumentos que expuso en la contestación, de ahí la inoperante del agravio objeto de estudio. Por tanto, resulta ineficaz para obtener la modificación o revocación de la sentencia recurrida. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por las autoridades inconformes, lo procedente es confirmar las sentencias dictadas por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia conjunta respecto a la resolución de los recursos de reclamación insertos en los puntos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del orden del día. En ese sentido, pongo a su consideración la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 636/19. Si están de acuerdo con el sentido impresa de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo. Someto a votación la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 665/19. Si están de acuerdo en el sentido del mismo, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Someto igualmente a votación la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 666/19. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Así, igualmente, sírvanse pronunciarse respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 670/19. Si están de acuerdo con dicha ponencia, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 671/19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución de dicho recurso, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Y finalmente someto a votación lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 673/19. Si están de acuerdo con dicha resolución, pronúnciense igualmente en su caso levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y dada la lectura conjunta de los puntos que anteceden, y para el abordaje del punto 23º del orden del día,
se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Este punto 23º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 212/19, interpuesto por el autorizado de la demandada en contra de la sentencia emitida el 5 de febrero de 2019 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 108, Cuarta Sala, 18. Como antecedentes del expediente podemos relatar que el 22 de enero de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado, como se dijo, a la Cuarta Sala, donde el 5 de febrero de 2019 se dictó una sentencia anulando la determinación de la boleta de infracción impugnada. Inconforme con la determinación de la sala, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios primero, segundo y tercero que esgrime la recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son infundados, atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código que nos rige, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se establezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura a la boleta de infracción se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la misma las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Llevar pasajeros en un vehículo no se traduce ineludiblemente en una infracción a la norma de tránsito. Por lo tanto, el inspector de transporte no esgrimió motivación alguna que sirviera de justificación para detener al demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal. El agravio cuarto que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que se inobservaron los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, es inoperante. Atentos a lo siguiente: dentro del fallo recurrido se determinó que el pago de la actualización emanaba de lo dispuesto por los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto y que no se hicieron valer en la sentencia, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. Los agravios quinto y sexto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización, son infundados en virtud de los artículos 29 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato citados. Se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que el acuo condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable le erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contemplan los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 212/19. Si están ustedes de acuerdo con dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 24 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado
Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al toca 444, diagonal 19, interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 17 de junio de 2019, dictado por la cuarta sala dentro del proceso administrativo 1140, diagonal cuarta sala, diagonal 17. Tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 15 de junio de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una resolución emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal, donde el 17 de junio de 2019 se decretó la nulidad de la resolución controvertida. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El primer agravio, en donde el recurrente manifiesta que la CUO debió haber considerado el derecho a un medio ambiente sano, es inoperante. Atentos a lo siguiente: la razón por la que la sala decretó la nulidad de la resolución impugnada fue por carecer de uno de los elementos de validez previsto por el artículo 137 del Código, en concreto por encontrarse indebidamente fundada y motivada. Ahora bien, en este primer agravio, la recurrente señala que la CUO omitió ponderar el derecho al medio ambiente sano tutelado por el texto constitucional. Así, en su agravio, la recurrente expresa una argumentación encaminada a combatir una situación diversa a la que sirvió de sustento en la sentencia para decretar la nulidad total de la resolución impugnada. En ese orden de ideas, es de concluirse que este pleno no está en posibilidades de analizar el fondo del presente agravio, pues el mismo no controvierte la razón por la que condujeron al juzgador de primera instancia a decretar la nulidad de la resolución impugnada, de ahí lo inoperante del agravio. Sirve de sustento, por analogía, la jurisprudencia intitulada agravios en la reclamación son inoperantes cuando no contravienen o no controvierten las consideraciones que rigen el auto combatido. Hasta aquí la cita. El segundo agravio, identificado como tercero, en el escrito de interposición del recurso, en los que la recurrente argumenta que la resolución impugnada, si se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado. Atentos a lo siguiente: en la sentencia recurrida, el magistrado ACU decretó la nulidad total de la resolución impugnada por incumplir con el elemento de validez contemplado en el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es decir, por encontrarse indebidamente fundada y motivada. Abundando en la resolución impugnada, a manera de fundamento se invocaron los artículos 114 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente de Guanajuato y 10, fracción primera del Reglamento de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, mismos que establecen que los propietarios de las fuentes fijas de jurisdicción estatal deben de contar con la licencia y autorización correspondiente. Sin embargo, tal como resolvió el ACU en su sentencia, la autoridad demandada omitió establecer los razonamientos por los cuales consideró que el actor vulneró tales preceptos normativos. En concreto, la autoridad demandada fue omisa en plasmar en su resolución los razonamientos atinentes a demostrar que la negociación del actor es considerada como una fuente fija de jurisdicción estatal. Tal omisión deja en estado de indefensión al justiciable, toda vez que no se le proveyó de elementos que le permitieran prever que tenía la obligación de contar con una licencia ambiental correspondiente y por qué, al no contar con ella, era acreedor a una sanción administrativa, razón por la cual se concluye que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, situación que vulnera lo dispuesto por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y es suficiente para decretar su nulidad total, tal y como lo resolvió el ACU. Por lo anterior, el segundo agravio expresado se considera infundado. El tercer agravio, identificado como segundo, en el escrito del recurso de reclamación, en el que el recurrente arguye que el ACU omitió exponer los razonamientos y motivos por los cuales se estima que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, es inoperante. Atentos a lo siguiente: es necesario tener en consideración que este pleno, en el análisis del agravio mencionado, realizó un pronunciamiento relativo al fondo del asunto, estimando que efectivamente la resolución impugnada en el proceso de origen no cumple con el requisito legal y constitucional de estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, en el presente agravio, la recurrente argumenta que el magistrado ACU fue omiso en exponer los razonamientos por los que consideró que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada. No obstante, aunque tal motivo de disenso resultare fundado, el mismo deviene inoperante al subsistir
el pronunciamiento de fondo por parte de este Pleno relativo a la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada en el proceso de origen. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 444/19. Si están ustedes de acuerdo con la resolución propuesta para dicho recurso, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, para el desahogo del punto 25º del mismo, se otorga de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación 753/19, interpuesto por el tesorero municipal, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 10 de octubre de 2019 por la tercera sala dentro del proceso administrativo 723/tercera sala -19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes podemos relatar que el 10 de abril de 2019 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción y su calificación. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, donde el 10 de octubre de 2019 se negó sobreseer el proceso con relación al tesorero y se decretó la nulidad de la boleta de referencia. Inconforme con la determinación de la magistrada, el tesorero municipal promovió recurso de reclamación, el agravio donde el recurrente argumenta que se debió sobreseer el proceso con relación a él, ya que no emitió acto administrativo alguno, es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida. Atentos a lo siguiente: el inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del Código de la materia dispone que el carácter de autoridad demandada lo tendrán aquellas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. En la especie, el justiciable precisó como acto impugnado el siguiente: la boleta de infracción y la calificación de la misma, acorde a lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad que emana de una autoridad administrativa en ejercicio de sus potestades y que tiene por objeto definir una situación jurídica individual. El recibo de pago expedido por el tesorero no reúne elemento alguno del acto administrativo, pues el mismo no fue emitido a propósito de una decisión unilateral. En el recibo aludido solo consta que el justiciable realizó un pago a propósito de una infracción a la normatividad de tránsito. Por lo tanto, le asiste la razón al tesorero cuando argumenta que no debió ser emplazado como demandado, si bien obra recibo en el que se consigna que el actor realizó un pago, este no tiene el carácter de acto administrativo, por lo que la dependencia municipal que lo emitió tampoco puede tener el carácter de autoridad demandada. El recibo de pago que obra en la secuela procesal no constituye un acto administrativo, pues la entidad recaudadora, en este caso Tesorería Municipal, únicamente fungió como receptora al pago, pero no incidió en la determinación de la infracción ni en su calificación. Quienes incidieron sobre la esfera jurídica de la justiciable fueron el elemento de policía vial y el oficial calificador, no así la Tesorería Municipal, quien adoptó un papel pasivo al recibir el pago erogado por el particular. En virtud de que dicho recibo de pago no reviste el carácter de acto administrativo, tampoco se puede considerar que la Tesorería Municipal haya ordenado, emitido, ejecutado o intentado ejecutar acto alguno, por lo que no puede tener carácter de autoridad demandada conforme a lo referido en el inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del referido código. En ese sentido, es preciso señalar que la sentencia debe modificarse con el objeto de que se sobresea con relación al Tesorero Municipal y por ende la condena contenida en la sentencia de primera instancia debe también modificarse con la finalidad de que recaiga sobre el elemento de la policía vial y el oficial calificador demandados la responsabilidad de realizar las gestiones necesarias a fin de que restituyan a la parte actora las cantidades precisadas en la sentencia de origen. Ahora bien, el que se haya sobreseído el proceso de origen con relación al tesorero no le exime de colaborar a la plena satisfacción de lo resuelto en la sentencia, tal y como se advierte en las siguientes jurisprudencias, y cito de manera textual: autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria y ejecución de sentencias de amparo. A ella están obligadas todas las autoridades, aun cuando no hayan intervenido en el amparo. Hasta aquí la cita. En virtud de lo anterior,
se propone a este Pleno modificar la sentencia recurrida para el efecto de sobreseer el proceso con relación al tesorero municipal de Guanajuato, y para precisar que la condena conminada al elemento de policía vial y al oficial calificador demandados a realizar las gestiones necesarias a fin de que restituyan a la parte actora las cantidades precisadas en la sentencia de origen. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 753/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impresa de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando al efecto su mano. Aprobada por mayoría de los magistrados. Difiero del criterio de la mayoría en cuanto a la determinación tomada de sobreseer el proceso administrativo en contra de la Tesorería Municipal, y por ello formulo un voto particular en atención a una nueva reflexión expresada en el escrito presentado al inicio de esta sesión y que obra en poder del secretario general de acuerdos de este tribunal. Gracias. Damos cuenta del voto particular formulado por el magistrado, que se engrosará al expediente respectivo. Continuando con el orden del día, y para el desahogo del punto 16º del mismo, se otorga el uso de la voz al secretario general. Gracias, magistrado. Como único asunto general, doy cuenta al Pleno que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa por la que se expide la ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción de los servidores públicos del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa de mérito, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Remítase la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 8 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:26. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Gracias.